Hola, mi nombre es Claudia y a través de este video voy a explicar qué es la política fiscal. La política fiscal se va a encargar de gestionar los recursos que tenga un país. Esta administración va a ser propia de un gobierno central, que se va a encargar de controlar los niveles de ingresos y gastos a través de dos variables. La primera, que viene a ser los impuestos, y la segunda, que vienen a ser los gastos públicos, con el único fin de llegar a un equilibrio o una estabilidad en la economía de un país. El impacto que va a tener la política fiscal propiamente por la participación de un gobierno, se va a dar en los diferentes, como ya lo dije, variaciones de gastos y los ingresos en los diferentes mercados y en los diferentes sectores que posee un país para el cumplimiento de los propósitos macroeconómicos preestablecidos. Posteriormente, el impacto que puede tener el gobierno dentro con las políticas fiscales pueden ser en el incremento de la demanda o una disminución, una variación en la demanda, la repercusión en la producción y una repercusión en el empleo. Es importante el papel que cumple una política fiscal dentro de un territorio, porque la política fiscal se va a encargar de garantizar y de proteger tanto los recursos que posee un Estado, así como los servicios básicos sociales que brinden en un país. Y es ahí donde radica la responsabilidad de una política fiscal, porque la política fiscal se va a encargar de controlar y de redistribuir la riqueza y los recursos que tenga un Estado a través de programas sociales o a través de servicios públicos y a través de la gestión tributaria. También sabemos que la política fiscal y la política monetaria van a ser dos campos de la política económica que se van a relacionar y que son muy importantes y complementarias para el desarrollo de un país. La política monetaria, si bien va a estar gestionada y administrada por los gobiernos, o mejor dicho, por los bancos centrales de cada país, va a tener también un impacto que puede ser expansivo o retroactivo respecto a la distribución o respecto al manejo del dinero que hagan dentro de un país. Mientras que la política fiscal, que va a estar regulada por un gobierno central, también va a tener un efecto expansivo o retractivo respecto a las fluctuaciones económicas que existan en un país y al control que ejerzan sobre ellas respecto al manejo de dos variables, como yo lo dije, los impuestos y los gastos públicos. Ahora, la política fiscal expansiva es lo que se conoce como las políticas, la serie de políticas que se van a aplicar dentro de un país donde se encuentre en un periodo de crisis. Cuando un país se encuentra en un periodo de crisis, la política que se va a aplicar es la de incrementar los gastos públicos y la de reducir los impuestos con el fin de incrementar el PBI. Pero el otro tipo de política fiscal es la política fiscal retractiva, y esta política fiscal se va a dar con el fin de aumentar los impuestos y disminuir los gastos públicos para disminuir el PBI, con el fin de disminuir el estado inflacionario en el que se encuentra ese país o esa nación. Actualmente en nuestro país, en el Perú, la política fiscal que se aplica es una política fiscal expansiva. Sabemos que hace casi ya 2 años, a inicios del 2017, se desató un fenómeno que fue el fenómeno del niño costero, destruyendo o causando daños económicos y daños materiales. Entonces, como a causa de o como una respuesta ante este tipo de situación que se desató, el gobierno implementó políticas para poder incrementar la economía respecto a este fenómeno que se dio. La primera fueron dos acciones. La primera acción que ejerció el gobierno central fue la de inyectar mayores recursos a la economía. Fue un monto de 9.400.000 soles para el mantenimiento de los servicios públicos. Y la segunda acción fue la de hacer más flexible el ejercicio de los presupuestos, tanto que los gobiernos centrales, en vínculo con los gobiernos locales y regionales, tengan una mayor ejecución de sus presupuestos para poder responder de manera más óptima ante este tipo de situaciones inesperadas. Gracias.